Ahora, Rogelio Frigerio, claro, la mira afuera y dice, imagínate si lo que tenemos que discutir si somos gobierno a partir del 2024, esas discusiones donde se enfrascan los políticos argentinos cuando se les descontrola la situación económica. Eh, Contame, ¿cómo estás viendo la dinámica económica y la dinámica política de la oposición, ¿no? Hay mucho movimiento, ahora vamos a contar, de una oposición que empieza a preparar ya el escenario electoral 2023, ¿no? Reuniones Macri, Larreta y demás. ¿Qué está haciendo en este momento la oposición frente a esta situación económica? Bueno, primero, como recién planteabas vos, la economía está subordinada a la política, así que todo el ruido político que está generando el gobierno con sus peleas, luchas de palacio, luchas de poder, obviamente tienen un impacto en la economía y en la inflación, que es junto con el trabajo las dos grandes preocupaciones de los argentinos. Así que si no se resuelve la política, es muy difícil que se resuelva la cuestión económica, que se va a resolver, y yo escuchaba recién la discusión, con sentido común. Digo, haciendo lo que hacen el 99% de los países del mundo que no tienen estos problemas. Incluso en la región, donde hay países como el nuestro que exportan alimentos y no se les ocurre ir a las retenciones como un mecanismo antiinflacionario, porque de hecho no tienen el problema de la inflación porque tienen la situación fiscal y monetaria controlada. Ahí está la madre del problema. Por supuesto que puede haber cuestiones adicionales, pero que son marginales. La sustancia, lo básico del problema inflacionario en la Argentina tiene que ver con el descalabro fiscal y la emisión monetaria para financiar parte de ese descalabro. Eso hasta lo asume ahora el ministro de Economía del gobierno. Y la oposición tiene que estar a la altura del problema que está viviendo la Argentina, que es gravísimo. Yo no creo que hoy la oposición tenga que estar pensando en el 23. Me parece que falta mucho. Me parece que la sociedad no nos quiere ver a los dirigentes políticos, tampoco a los de la oposición, preocupados en qué lugar vamos a ocupar el año que viene, sino viendo cómo hacer para resolver estos problemas de los argentinos que se vienen repitiendo desde hace décadas sin solución. Yo quiero, y hago lo propio en Entre Ríos, trabajar para un proyecto de transformación, para finalmente, después de tanto tiempo, recogiendo la enseñanza del pasado, enfrentar estos problemas recurrentes y resolverlos. Por eso hay que trabajar, hay que llegar a consensos que pueden ir más allá de los límites de nuestra coalición opositora. Hay que hacer cosas que tienen que ver poco con la disputa electoral, para la cual falta mucho. Además, venimos desde hace 5 o 6 meses de una elección, o sea, no podemos vivir en campaña y vivir preocupados por los posicionamientos personales. Ahora, Frigerio, hablando de eso, vos planteás es necesario llegar a consensos. Bueno, es obvio que para gobernar eso es importante. Miren lo que le pasa ahora a Alberto Fernández, está tratando de encontrar un consenso dentro de su propio espacio político para tratar de gobernar y está todas las semanas en discusión eso. Pero también es cierto que en Juntos por el Cambio hay un arco muy amplio. Ustedes tuvieron una reunión la semana pasada, donde estuviste vos, estuvo Schiaretti, estuvo Gerardo Morales, distintos dirigentes, Emilio Monzó, algunos dirigentes adicionales del peronismo que se me va, Graciela Camaño, Florencio Randazzo, bueno, Urtubey. Florencio Randazzo, Urtubey. Pero al mismo tiempo estaba Macri sacándose una foto en Estados Unidos con Trump. Digamos que uno tiene la impresión de que es el otro extremo de esos que se encontraron la semana pasada ahí, creo que en la casa de Urtubey. A ver, nosotros tuvimos un asado entre dirigentes políticos de la oposición que están en distintos espacios políticos. Había algunos de Juntos por el Cambio, pero otros que no lo eran y probablemente no lo sean tampoco en el futuro. Hablando de esto, de la situación argentina, de la preocupación que hay respecto al desgobierno que es hoy el kirchnerismo, respecto también a la posibilidad de trabajar más en sintonía en el Congreso para frenar precisamente muchas de las locuras del kirchnerismo y también para tener una agenda propositiva de los temas que le quitan el sueño a los argentinos. De eso fue el encuentro. Y yo creo que ese encuentro de dirigentes políticos de distintos espacios haya llamado tanto la atención, habla un poco de lo mal que estamos, ¿no?
porque eso debería ser la norma. Digo, independientemente de que estamos en lugares de la política distintos, podemos, a pesar de que probablemente tampoco vayamos juntos en las elecciones, hablar de los problemas de los argentinos e intentar ponernos de acuerdo en 3, 4, 5 cosas fundamentales. No hay país del mundo que haya salido de situaciones como la de la Argentina sin ese esfuerzo por alcanzar consensos básicos. Y eso hay que trabajarlo, y para eso hay que tender puentes, hay que dialogar, hay que generar confianza. Y la verdad que el asado y el encuentro tuvo que ver con eso. A ver, sumo una preguntita de Carlos González Prieto y de Pablo Inocur, que tienen justamente las últimas movidas que ha habido en Juntos por el Cambio. A ver, enganchada un poquito de esas movidas, Carlos, con una pregunta para Frigerio. Sí. Vos decís que hubo una cumbre del PRO para acordar reglas de juego. Así es, hubo una comida en un restaurante de la Costanera, estuvo Mauricio Macri, recién llegado de Miami, estuvo Federico Pinedo, Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta. ¿Qué es la información que me llega? Es que no quieren dentro del PRO, y te lo pregunto, Rogelio. Hay una foto de esa reunión, ¿no? De esa cena. Vos sabés que no hubo fotos de Acá esa dice reunión foto de Macri y Vidal Bullrich. puntualmente, pero sí la confirmaron todos los presentes a la reunión. El punto es que no terminan de ponerse de acuerdo en cómo dirimir quiénes van a ser finalmente los candidatos, porque todo el mundo dice, no, quiero hablar de candidatura, falta mucho, 2023. La realidad es que está a la vuelta de la esquina el 2023, y la pregunta puntualmente, Rogelio, es ¿cómo crees que se dirimen esas candidaturas dentro del PRO? Porque ya no es una cuestión de cómo se dirime quién va a ser el candidato de Juntos por el Cambio con la coalición cívica o con el radicalismo, que podrían ir a una interna. ¿Cómo se elige al líder dentro del PRO? Cuando Macri parece querer jugar, Larreta ni hablar, Patricia Bullrich quiere ser presidenta. ¿Cómo se resuelve? Ahora, yo respeto que para algunos esto sea un tema trascendente. A mí la verdad que no me importa. No creo que esto sea un tema. Pero Rogelio, vos estás en este momento. Y la verdad que la definición de los liderazgos la va a dar la gente en las pasos, en las elecciones primarias del año que viene. No hay una instancia anterior a esa. Está bien, pero yo preferiría ver a los líderes de la oposición discutiendo y viendo si nos ponemos de acuerdo en un plan de transformación, en un plan de desarrollo. Esa instancia está faltando. Está bien, pero porque si la gente decide volver a apostar por nosotros tenemos que estar preparados para esa responsabilidad. No podemos improvisar. Y para eso tenemos que estar hoy discutiendo a ver si estamos de acuerdo en cómo salir de esta crisis tremenda que vive la Argentina. Mucho más que en el esquema electoral para definir los liderazgos. Pero una paso te resuelve y te dirime entre las distintas corrientes dentro de Juntos por el Cambio, en la coalición. No, pero ¿Cómo haces para resolver dentro del PRO, dentro de los amarillos? Lo tomo. Si queremos hablar del tema electoral, lo tomo. Y el año que viene tenemos una elección, Rogelio. Pero para mí falta mucho. Yo creo que hoy la gente está totalmente en otra sintonía. Pero insisto, yo contesto esa pregunta. Creo que las primarias, por lo menos desde mi punto de vista, en una gran coalición, no son para dirimir qué espacio político, qué partido político dentro de esa coalición termina liderando. Eso no es una coalición. Justamente grandes problemas tuvimos nosotros por no gobernar como una coalición. Es decir, ir a una elección como tal, pero después no gobernar. Yo creo que en una primaria no se dirime qué partido político lidera la coalición, se dirime qué candidatos representan mejor los valores y las ideas. Ojo lo que está diciendo, Maxi. Espera un segundito porque se me queda Está fuera. diciendo que pueden ir a una interna dos dirigentes del PRO, del mismo espacio. No es menor la declaración de Rogelio. ¿Pueden ser Macri y Larreta? ¿Vos tenías algo de Macri y Larreta que se han encontrado en los últimos...? Sí, se encontraron, ahora en un ratito vamos a ver, además del almuerzo de la cena de ayer, hubo una foto hoy de Macri y Larreta donde mostraron unidad, pero te quería consultar, Rogelio, puntualmente. Vuelvo a este asado que hubo con Schiaretti y con la gente del peronismo no kirchnerista. Con esa gente, ¿qué se puede llegar a construir más allá de lo electoral? Porque tengamos en cuenta también que al estar rota la coalición de gobierno, virtualmente rota la coalición del Frente de Todos, los votos de los opositores moderados, como pueden ser ustedes dentro de Juntos por el Cambio, o el peronismo no kirchnerista, adquieren más importancia. ¿Hay alguna posibilidad de armar algo parlamentario con ese segmento de gente? Sí, yo creo que sí, y de eso hablamos en esa cena. Creo que tenemos que hacer un esfuerzo por trabajar más unidos. Hay cuestiones en las cuales claramente nos ponemos de acuerdo. Todos
claramente planteamos la necesidad de trabajar en un esquema de mayor responsabilidad fiscal. Todos entendemos que tenemos asfixia fiscal, asfixia impositiva y que tenemos que ir a un esquema de reducción de impuestos. Y en otro plano que no es el económico, todos también planteamos la necesidad de avanzar en reformas institucionales, como por ejemplo ir hacia la boleta única. Todas estas coincidencias deberían, de alguna manera, reflejarse en un trabajo legislativo mucho más acordado, y en eso vamos a trabajar. Perdón, un segundito. En la foto, a ver, porque después vamos a ir a otro tema, vamos a ir a Ucrania y demás. Mostremos la foto directamente y le pregunto a Frigerio, pues el tema del día, ¿no? En el punto de vista político en la oposición. Sí, ¿Es la segunda foto o es la primera foto en las últimas horas? No, a ver, ¿hubo lo que hubo fue un encuentro, que es el que contaba Carlos ayer, que fue una cena, que estuvieron Vidal, Bullrich, Macri, Larreta y Federico Pinedo. Y paralelamente, en otro evento organizado que ya estaba previsto con anterioridad, esta foto donde Horacio Rodríguez Larreta y Mauricio Macri fueron a recorrer una escuela de la ciudad. La idea es mostrar un poco de unidad en lo que es la interna del PRO, básicamente. Y por otro lado... Le pregunto a Frigerio, justamente, ¿no? Porque algunos dicen, en medio de la interna fuerte que es, aparece Macri con Larreta. ¿Es un apoyo a Larreta en la interna? ¿Cómo se interpreta eso, Frigerio? No, yo prefiero la primera interpretación. Creo que hay que bajar los decibeles, creo que no podemos sumar más interna a una situación que ya genera demasiada angustia en la sociedad. Y de nuevo, creo que tenemos que calmar la ansiedad de muchos dirigentes que están pensando demasiado en el 23, cuando hoy hay temas que le quitan el sueño a los argentinos, que no tienen nada que ver con las elecciones del año que viene. Y me parece que todo lo que podamos contribuir desde la oposición para sostener la unidad, para estar más tranquilos, para trabajar en los problemas actuales de la gente, creo que suma y mucho. Claro, algunos interpretaron la semana pasada, cuando apareció la foto de Macri con Trump, Macri se larga. Macri va al 2023 como candidato, le está enviando aparte una señal fuerte a Larreta, que Larreta está con el soy fanático antigrieta, un poco el discurso de Frigerio, ¿no? Tenemos que buscar los consensos, dialogar con el peronismo, con todo. Macri aparece con Trump desde Palm Beach. Bueno, con esta foto trata un poco de compensar esa imagen, me imagino, el presidente Macri. No sé si habrá sido una foto pedida por Larreta o no. A Macri lo que lo vuelve loco, Maxi, esto es información, y por eso estuvo enojado con Rogelio Frigerio y estuvieron un tiempo sin hablar, me dicen a mí, es que lo quieran jubilar de la política. Pero eso es una... Vos sabés de lo que te estoy hablando, ¿o no? Pero eso es un despropósito. Nadie puede jubilar a nadie de la política. Pero bueno, el expresidente sintió que en algún momento, con algunas declaraciones tuyas, hablando de lo que fue el gobierno... Yo nunca... Él sintió que lo quisiste jubilar. A nadie. Mira, en la política el único que te jubila es la gente. Sí. O uno mismo que decide dar un paso al costado. Pero en un momento se enfrió la relación con el expresidente, ¿o no? Estuvimos un tiempo sin hablar, pero ahora recuperamos la relación y estamos dialogando. A ver, nosotros que planteamos que es necesario el diálogo, lo mínimo que podemos hacer es tenerlo puertas adentro dentro de nuestra coalición. Pero perdón, es más allá de Frigerio, esto corre por cuenta mía. El que lo quiso jubilar a Macri es Larreta. Fue el primero que lo quiso jubilar y se dio cuenta que no era posible, pero el que lo quiso jubilar a Macri, primero que nadie, porque era el que se creía que iba a ser el candidato presidencial de Juntos indiscutido, es Larreta. Y bueno, por lo visto, Macri, por lo menos en ese espacio político, no tiene la jubilación anticipada. Frigerio, gracias, muy amable. Gracias a ustedes. Muy buenas tardes. Le endilgás a Frigerio que lo quiere jubilar a Macri. ¿Está enojado Macri con Frigerio? Sí, pero Larreta fue el primero que lo quiso jubilar a Macri. ¿O alguien tiene duda respecto a eso? No. Toda la movida que hizo Igual el que había en dicho... el primer año del 2020, todas las movidas que hizo desde el punto de vista político. Pero bueno, se dio cuenta que... y hubo momentos donde Alberto Fernández y Larreta, desde el punto de vista de las encuestas, fueron los dos para arriba, muy para arriba. Igual el que usó la frase... Y después Alberto Fernández se derrumbó y Larreta bajó. Larreta bajó, no se derrumbó como Alberto Fernández, pero bajó sensiblemente respecto a lo que era su imagen en el 2020, donde parecía que era el referente único de Juntos por el Cambio. Macri, para aclarar, el que hizo la frase de jubilar a Macri y a Cristina, el que la dijo públicamente fue Emilio Monzó,
socio también político de Rogelio Frigerio, pero el que lo dijo de jubilar a los dos como la solución para los problemas políticos del país fue Emilio Monzó. Sí, esa es la. Pero digo, Macri entiende quiénes son los personajes más fuertes y quiénes son los que tienen la capacidad política en su momento de buscar jubilarlo. Y está claro que el que buscó eso en una movida muy fuerte fue Larreta. No le salió. Y por eso están ahora en la discusión que están respecto a ver qué pasa en el 2023.